Cuando fui abandonada en la disyuntiva supe que solo era la villana secundaria. ¿Quién iba a decir que el antagonista mataría de un tiro a la protagonista elegida? Arqueó una ceja mientras soplaba el cañón del arma. ¿No entiendes qué significa ser el villano? La traición es nuestra virtud. Al instante ambos renacimos. Miré al villano de 18 años y dije con calma: ¿sabes lo que significa ser la protagonista? Cuando fui secuestrada junto a Yasmín descubrí que en realidad solo era una antagonista malvada. Ella era un jazmín puro, yo un personaje oscuro y venenoso. Mi razón de existir era resaltar su fragancia y belleza. Pero ya era demasiado tarde. El cañón del arma del villano ya presionaba mi sien. Ante la desconsolada y patéticamente adorable Yasmín nadie me elegiría a mí. Ni siquiera mi prometido Jack. Él miró fijamente a Yasmín y al escuchar la disyuntiva gritó sin dudar: elijo a Yasmín, no la lastimes. Temeroso de que un segundo de demora pudiera herir a su señorita Jazmín. Estaba tan tenso que no apartaba los ojos ni un segundo, negándose a concederme ni siquiera un ápice de su atención. Con las manos y los pies atados no tenía posibilidad de escapar, solo podía mirar impotente cómo Jack se alejaba paso a paso abrazando a Jazmín. Ni una sola vez volvió la cabeza, parecía haber olvidado por completo que también había sido un joven tímido que con el rostro enrojecido entre los vítores de todos me había pedido que me casara con él y que alguna vez había besado mis labios con devoción, prometiéndome amarme para siempre. Un disparo resonó, un brote de sangre floreció sobre el vestido blanco de Jazmín. El secuestrador que nos capturó silbó con frivolidad justo en el blanco. Mirando a Jack, cuyo rostro mostraba dolor y sorpresa, el hombre sonrió con gran alegría. ¿En serio, de verdad alguien creyó en la disyuntiva de un villano? Señalándome a mí: ahora quien te ama tiene el corazón marchito. Luego señaló a Yasmín que yacía en el suelo. Y quien tú amas está muerta. Jack, ¿estás contento? Yo que milagrosamente seguía con vida. Vaya, me he topado con un villano de verdad. En el instante en que Yasmín exhaló su último aliento, el tiempo y el espacio se invirtieron. Volví a mis 17 años con un rostro juvenil y dedos delgados y pálidos sin rastro de anillos que los hubieran marcado. Ese año acababa de entrar al último curso de secundaria, mientras que Jack y Yasmín habían ingresado a la misma universidad en Nueva York. Aún recuerdo el día que acompañé a Jack a la estación y le dije: Yasmín estudiará lo mismo que tú, por favor cuídala en mi lugar. Ella siempre ha sido muy independiente y nunca me cuenta sus problemas. Durante todo el camino estuve hablando sin parar sobre Yasmín. Justo antes de llegar a la estación, Jack bajó la mirada y me preguntó con evidente disgusto: Lily, ¿no tienes nada que decirme? Me quedé sin palabras, eché un vistazo rápido a los transeúntes junto al camino, me levanté de puntillas y le di un beso en la mejilla a Jack. Tú también, cuídate mucho. Tras el beso salí corriendo. Al volverme, Jack seguía allí mirándome con una sonrisa. Él dijo: Lily, te espero en Nueva York. Por esa simple frase me esforcé durante mucho tiempo, dando todo de mí para poder ingresar al mismo lugar que él. No sabía que mientras calculaba cuántos puntos me faltaban en el SAT, la persona que amaba ya se había podrido sin previo aviso. En esta segunda vida, mirando los temas que había olvidado por completo y el examen que no entendía en absoluto. Guardé silencio por unos segundos, tomé el bolígrafo. La venganza puede esperar, primero el examen. 3. Para evitar que Jack volviera a contactarme puse la excusa: en el último año de secundaria el móvil te convierte en basura académica, y entregué mi teléfono directamente. Mi padre, conmovido, se arrodilló en el acto para agradecer a su estrella de la suerte, rogando que mi estado de estudio durara un poco más. Esa noche la música de Ojo de Tigre sonó en mi casa durante toda la madrugada. A la mañana siguiente fui corriendo a la escuela, porque los verdaderos soñadores deben correr hacia adelante desafiando miradas frías y burlas. Entonces me secuestraron sin posibilidad de pedir ayuda. Maldita sea, le había entregado mi teléfono a mi padre. El villano de siempre, versión adolescente, enrolló una guía de Princeton Review y me la apuntó en la sien. ¿Cómo has caído, hermano? La última vez que te vi tenías una pistola. El villano golpeó el libro de preparación frente a mí, dio 2 palmadas y entró desfilando un grupo de tutores de élite. Alzó las manos y sus subordinados desplegaron un cartel sobre su cabeza con un estruendo. Decía: si hoy no estudias, tu novio será cuñado; si no aprendes esto, ellos se besarán. El villano levantó la barbilla con una sonrisa malévola: Lily Chen, a partir de hoy tu misión es estudiar duro y entrar en la misma universidad que Jack. En mi vida pasada, aunque me esforcé mucho, solo logré entrar a la Universidad Estatal de Nueva York, varios niveles por debajo de la Universidad de Columbia donde estaban Jack y Yasmín. Dije: ya he terminado con Jack. Mentira, en esta vida ni siquiera habíamos empezado una relación formal. Ante la mirada atónita del villano me senté frente al escritorio y mirando al grupo de profesores de primer nivel ante mí pregunté con sinceridad: entonces aún puedo recibir clases de refuerzo aquí. Si contaba con tales recursos deseaba estudiar aquí con dedicación, no para ingresar a la universidad donde estuviera alguien en particular, sino simplemente para acceder a una mejor universidad. Las experiencias de mi vida pasada me enseñaron que quienes depositan el sentido de su vida en otros merecen ser defraudados. 4. El villano As fue un joven adinerado de la alta sociedad de Upper East Side en Nueva York, cuyo papel principal era ser humillado por el protagonista y eliminar a la antagonista femenina para allanar el camino a la heroína. No sé por qué se volvió loco y mató a la protagonista Yasmín en su vida pasada, y en esta vida está obsesionado con ayudarme a mejorar. Supongo que es porque ama profundamente a Jack. Mientras yo estoy aquí en clase, él está con su teléfono iniciando sesión en mi WhatsApp para coquetear con Jack. Jack parece educado y amable, pero en realidad es más celoso que una aguja. En esta vida no lo acompañé a la escuela y pasaron varios días del nuevo semestre sin que me enviara un mensaje. Se puso mi piel y le coqueteó a Jack: cariño, ¿por qué me ignoras? Jack respondió al instante: habla bien, asunto extraño. Envió un emoticón de un gato haciendo un corazón coqueto. No pude contenerme: yo no soy así normalmente. Jack también. Apenas terminé de hablar vi que Jack respondió con un sticker de un ratoncito enviando un corazón. Joa se jactó: ¿entiendes o no lo que es un hombre? No tuve más remedio que tragar saliva y aguantar a ser a un secuestrador puntual todos los días. A las 8 de la mañana me llevaba y a las 9 de la noche después del estudio nocturno me devolvía con un entrenamiento demoníaco en medio. Si me relajaba él señalaba el cartel y gritaba: a besar, a besar.
Le dije que ya habíamos terminado y que no me molestara, pero su cara decía claramente: estás loca por mí, lo sé. Así fue como estudié como una loca durante un mes, pasando de estar en el promedio del curso a estar entre los primeros puestos en los exámenes mensuales, mientras actuó como mi dulce novia sustituta durante ese tiempo. La noche del 30 de septiembre me acompañó a casa y aún me recordaba: mañana no hay descanso, seguiremos con las clases de refuerzo, todavía necesitas mejorar en los conceptos básicos. Más te vale que estés preocupado por mis estudios y no porque Jack quiera hacer una videollamada y necesites que te cubra. Apenas bajé del auto me encontré de frente con Jack esperando en la entrada de mi casa. Con el ceño fruncido preguntó: Lily, fui a esperarte a tu escuela, tus compañeros dijeron que no has asistido a clases en un mes. Su mirada escrutó agudamente a y su voz goteaba hostilidades: con este tipo de persona con quien andas metida. Instintivamente me aparté dejando al descubierto a As detrás de mí. Efectivamente reaccionó bajo la burla del protagonista, se arregló la corbata y esbozó una sonrisa burlona. ¿Qué clase de persona soy yo? Susurré muy bajito: eres su novia de WhatsApp. As casi resbaló y estuvo a punto de caerse de bruces. Me lanzó una mirada fulminante, recuperó su compostura, levantó la barbilla y dijo con desdén: los perros buenos no se interponen en el camino, ¿entiendes? Esa simple palabra ¿entiendes? Fue pronunciada con altibajos, mostrando por completo la actitud engreída y cliché de un CEO dominante. Jack frunció el ceño y se arremangó las mangas, pero antes de que pudiera actuar un puñetazo ya le había golpeado en la cara. As giró las muñecas. Hermano, escucha un consejo, la boca es una cosa y las manos otra, para pegar hay que adelantarse. Ciertamente practicaba lo que predicaba, pues hablar no le impedía actuar, lanzando puñetazo tras puñetazo hacia el rostro de Jack. Jack tampoco era ningún santo y al instante se enzarzó con él en una pelea cuerpo a cuerpo. Los dos estaban igualados, pero As había traído guardaespaldas. Al ver que perdía su ventaja inicial rápidamente llamó refuerzos. Jack abrió los ojos incrédulo, su rostro apuesto lleno de indignación que bajó. 2 puños no pueden contra 4 manos y pronto lo tenían inmovilizado en el suelo. As pisó la cara de Jack con su zapato de cuero esbozando una sonrisa clásica de villano quien dijo algo de un duelo justo. Él giró la cabeza y me miró con frialdad: sabes lo que tienes que hacer mañana, ¿verdad? No querrás que tu novio siga recibiendo golpes todos los días, ¿no? Se inclinó y escupió a Jack: ella me cae bien, originalmente habría cumplido mi promesa con ella de no tocarte. Los ojos de Jack estaban llenos de humillación y dolor. Lily, lo hiciste por mí. Yo, ¿cómo es que todavía tengo líneas aquí? Fríamente respondí: Jack, no tiene nada que ver contigo. Los ojos de Jack mostraban un dolor aún más intenso, su voz era áspera como la de una bestia acorralada. Lily. Mierda, esto ya no tiene explicación. 6 Jack me susurró: no te preocupes, no se lo diré a tus tíos. Sus ojos brillaron con lágrimas: no he servido de nada. No tenía nada que decir. Jack se marchó cojeando cubierto de heridas. Antes de irse lanzó una mirada intensa a As y dijo con odio: tú espera. As cruzó los brazos con una sonrisa fría cuando los demás se alejaron, bajó los brazos y dijo con tono lleno de decepción: ¿por qué no dijo los ríos cambian de curso en 30 años? Yo al cruzar los brazos: se te ve bastante pechugón. As se puso como loco con el rostro enrojecido: ¿qué estás diciendo sin sentido? Me di la vuelta y me fui. ¿Acaso tú no has estado diciendo tonterías toda la noche? Simplemente devolviendo el favor. 7 Al abrir la puerta de casa había una silueta familiar sentada en el sofá. Era Yasmín. No quería hablar con ella, así que me cambié de zapatos en silencio y me dirigí a mi habitación. Qué extraño, aquel día nacional estas 2 personas tampoco habían regresado. La hiesa y leche en la mesa, tómala antes de dormir, dijo Yasmín de repente. No, las palabras de rechazo apenas salieron de mis labios cuando de repente me di cuenta de algo. Al volverme me encontré con unos ojos llenos de lágrimas. La IES soy yo, dijo. En este mundo solo había una persona que no me llamaba Lily, sino que obstinadamente me llamaba la IES. Mi única hermana, la Yasmín, que me amaba. 8 Desde pequeña sabía que dentro de Yasmín se escondía un monstruo. La primera vez que apareció yo tenía 9 años y Yasmín 11. Nuestros padres se habían ido a trabajar a otro estado, quedándonos solas para apoyarnos mutuamente. Yasmín era una hermana ejemplar que asumió sin dudar la responsabilidad de cuidarme. Cada atardecer preparaba agua caliente, la mezclaba con fría y luego me llamaba para asearme. Pero ese día de repente me ordenó con un tono extraño: tráeme el agua. No pensé en nada más y obedecí dócilmente. Al agacharme para dejar el recipiente, una mano presionó mi nuca y me empujó con fuerza hacia abajo. Caí completamente al suelo con la cabeza sumergida en el recipiente de agua, la nariz y los ojos ardiendo por el agua que me ahogaba. La agresora comenzó a tararear alegremente a mis espaldas. Solo cuando mis fuerzas para luchar empezaron a debilitarse me levantó. «Ay, ¿cómo puede ser tan descuidada?», preguntó sonriente. La miré aterrorizado, pero ella se acercó con familiaridad y besó mi mejilla lamiendo las gotas de agua de mi rostro. «Hueles tan bien, cariño, hueles tan bien». Durante varios años después, cada vez que este monstruo aparecía hacía cosas similares. Primero me atormentaba, luego me abrazaba llamándome cariño, marcaba mi cuello con sus labios y lengua con los ojos llenos de obsesión. «Crece un poco más, cariño». 9 En ese momento Yasmín estaba sentada en la sala llorando a mares con una expresión idéntica a cada vez que descubría que los monstruos me habían lastimado. Parecía querer decir algo, pero temía que alguien la descubriera. Al final solo murmuró un suave «lo siento». Dudé mucho antes de acercarme y darle un abrazo. Le dije: «No pasa nada», exactamente igual que todas las veces anteriores. La hermana mayor es la hermana mayor, el monstruo es el monstruo, yo sé distinguirlos. 10 A la mañana siguiente sentí un dolor y picazón en el cuello. Al mirarme en el espejo vi marcas de dientes y rastros rojos, mi corazón se hundió. El monstruo había venido la noche anterior, me abrazó chupando y mordiendo desde mi barbilla hasta la clavícula y yo, atrapada en el sueño, no supe nada. Me puse una bufanda para intentar ocultar las marcas, pero mi madre las descubrió en la mesa del comedor. Ella me arrancó la bufanda y al instante arrojó el café hirviendo en el rostro de Yasmín. Gritó desesperada: «Yasmín pervertida, lárgate, sal de aquí». Yasmín no tenía mucho equipaje, solo una pequeña maleta. Ella se levantó en silencio y salió arrastrando la maleta.
No era la primera vez que la expulsaban, por esto miro furtivamente hacia afuera. Se está esperando no muy lejos de la carretera para ir a clase de refuerzo. En días festivos papá me devuelve el teléfono, le envío un mensaje: hazme un favor, ves a esa chica que arrastra una maleta en la carretera, llévala a la estación de autobuses de larga distancia, por favor, por favor. Respondió al instante Yasmín. Mi corazón se detuvo un momento. Efectivamente, este tipo también había renacido. En esta vida él no debería haber conocido a Yasmín todavía. ¿Qué te hizo para que te echaran incluso en vacaciones? Yo me mordió el cuello. ¿Qué diablos? 11 por la tarde me escapé para que me diera clases de refuerzo. Al ver las marcas en mi cuello su rostro se enrojeció y palideció alternativamente. Él miró cuidadosamente mi expresión. ¿Qué tal si descansamos hoy? Ya había abierto el libro de texto esperando a que el profesor comenzara. No es necesario, estoy acostumbrada. Acostumbrada, sí, desde que era pequeña Yasmín ya era así, le insinué, pero fuimos al psicólogo y su estado mental no tiene problemas. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que el monstruo se apoderara por completo del cuerpo de mi hermana. No puedo evitarlo, pero si esas con su cerebro, no con su influencia, tal vez pueda descubrir la razón. Lo miré expectante, pero para mi sorpresa golpeó la mesa furioso. Qué bestia tan joven y ya acosando a su propia hermana. Me quedé en silencio. Comparado con un monstruo parece normal que la gente piense primero en eso. Intenté explicar, pero él estaba tan conmocionado que su rostro decía claramente: no hace falta que digas más, pobre de ti. Pasó un buen rato hasta que terminé de repasar mi clase de matemáticas antes de que él volviera en sí. Como sin querer sacó una curita del bolsillo y señaló hacia mi clavícula: en el aire tienes la piel rota. Sus ojos llamativos mostraban un poco de vergüenza. Con una mano en el bolsillo dijo de repente: Lilichen, estudia bien, puedes ir a donde quieras, aléjate de Yasmín y Jack. Te matarán. La mirada del joven era seria, como si hubiera tomado una determinación. Yo solo puedo encargarme de todo. Yo, ¿cómo es que de repente se enciende 12? Que aún no se había encendido del todo, fue apagado sin piedad por su madre, que llegó corriendo desde lejos. La madre de se movía con gracia, aparentando ser frágil y delicada, pero al quitarse los tacones y empezar a golpear, sus movimientos eran tan elegantes como si estuviera bailando. Mientras se disculpaba con dulzura: lo siento, no supe educar a mi hijo. Sus tacones danzaban con furia en el aire. Ella le dio un tirón y gritó una y, pero él no se esquivó ni un poco, se quedó plantado allí sin enojarse lo más mínimo. Pronto descubrió la clave del problema. Mamá, no hice nada malo, estoy haciendo caridad ayudando a alguien con sus clases. Lilichen, di algo, me suplicó con la mirada. Yo, señora, yo. La madre de volvió su mirada hacia mí. Ella miró mi cuello y su rostro cambió drásticamente. Sintió que su corazón se marchitaba. Él sollozó: si lo hubiera sabido no te habría dejado hablar. Mamá, ¿me creerías si te dijera que fue su hermana perversa quien le hizo esto? La respuesta de la madre de fue levantar su tacón alto, incluso giró el zapato cambiando de agarrarlo por el tacón a sostenerlo por la suela con la punta afilada apuntando directamente a Su intención de matar a su propio hijo era evidente. Suspiró y dijo: qué descortés, realmente es una desgracia familiar. Así yo nos lanzamos al mismo tiempo. Tía, mamá, ten piedad. 13 Era la primera vez que veía a este arrogante y siniestro villano comportarse con tanta docilidad. Solo explicó con voz suave sin replicar e incluso se agachó para ayudar a mi madre a ponerse los zapatos. Dijo con firmeza y ternura: mamá, regresa a Nueva York, tengo asuntos importantes, cuando vuelva en las fiestas te traeré tus galletas de mantequilla de maní favoritas. La madre de finalmente cedió, me dio un número de teléfono, haciéndolo tanto para mí como para: si tienes algún problema recuerda llamar a tu tía. Se marchó con la cadena de oro y perlas en su tobillo, golpeando rítmicamente contra la hebilla metálica de sus cordones. Tic-tac acompañando el sonido rítmico de sus tacones contra el suelo, era bastante agradable de escuchar. Recuerdo esa cadena años después adornando la muñeca de mientras empuñaba un arma para matar. El monstruo que ocupaba la cáscara de Yasmín alguna vez se quejó conmigo de que parecía tener un amor del pasado que no podía obtener, siempre llevaba sus reliquias. Resulta que no era ningún amor del pasado inexistente, sino una madre real y cálida. 14 Como siempre me acompañó a casa. En el camino le pregunté por qué se enfrentaba a Jack. Respondió sin pensar: porque no me cae bien. Yo pensé que era porque sabías que tarde o temprano él pisaría a tu familia. Los ojos de temblaron como un terremoto. Tartamudeó: tú. Si yo también renací, señor villano, con puntería impecable. Le pregunté: ¿por qué te molestaste tanto en llevarme junto a Jack? ¿No habría sido más rápido y sencillo actuar directamente como en la vida pasada? Ahora Jack es tan débil mientras que sigue siendo el joven rico que está en lo más alto. Si quisiera actuar sería muy fácil. Miraba absorto el árbol de plátano fuera de la ventana. En esta temporada solo los bordes de las hojas del plátano tienen un tono amarillo pálido. La cálida luz dorada del atardecer se filtraba entre las hojas reflejándose en sus ojos. Dijo muy suavemente: porque la persona que quiero proteger sigue viviendo bien en este mundo, por eso no quiero convertirme en un villano cruel que va contra su palabra. Es muy infantil, ¿verdad? 15 El cruel señor villano y la malvada señorita antagonista formaron una alianza. El objetivo estratégico actual es mejorar las calificaciones de la señorita antagonista. Como todo ha vuelto a empezar, más importante que la venganza es vivir bien la vida que tiene ante sus ojos, corriendo hacia un futuro más hermoso, amando lo que amo y haciendo lo que hago. 16 No me esperaba que aguantara tanto tiempo siendo solo un novio de WhatsApp. Le dije: ¿para qué te molestas en hacer esto? Puso una expresión enigmática. Cuando un hombre se convierte en un tonto loco de amor pierde inteligencia. Mira, le hago perder al menos 5 horas al día en tonterías amorosas. Así no tendrá tiempo para emprender, y estos son los métodos civilizados de la alta sociedad neoyorquina. ¿No sería más rápido que simplemente ordenaras a una de tus empresas subsidiarias que lo presionara? Agitó la mano. La presión física fácilmente desencadena el efecto especial de no subestimar a los jóvenes pobres. Mostró su habitual sonrisa pícara. ¿Acaso no entiendes lo que es el típico protagonista de una novela de superación? Guardé silencio. ¿Quién te dijo que Jack es el protagonista de una novela de superación? Estaba emocionado. Soy el villano que conoce el guión.
Dijo que en una noche oscura y ventosa de repente tuvo una epifanía y comprendió que este mundo era solo una novela. El protagonista Lonaotian se llamaba Jack, con una dulce esposa de la infancia que le ayudaba en casa, una secretaria encantadora que le apoyaba en los negocios pisoteando a la familia Fu y derrotando a otros nuevos ricos, muy típico de una novela de éxito. Lo escuché y parecía tener algo de sentido. Ascenso humilde, dos heroínas urbanas, un poco de uno contra uno pero no demasiado. Es muy característico de este tipo de novelas, pero lo que yo sé es otra versión, dije. El día que fui secuestrada de repente una voz me reveló la verdad del mundo. Se trataba de una novela romántica sobre un amor prohibido y la reconciliación de una pareja separada. La protagonista Yasmín y el novio de su hermana menor habían desarrollado sentimientos mutuos desde hacía tiempo, pero para proteger a su hermana ella terminó cediendo a su amado. En la ceremonia nupcial se miraron a los ojos con melancolía contenida en sus corazones. Perdóname por vestirme de gala solo para perderte. 17. No he terminado de hablar. Se emite un sonido escandaloso de Yue. Bebió un trago de agua para calmarse y aún conmocionado dijo: los guerreros del amor puro como nosotros no pueden escuchar esto. Con desdén comentó: esta versión tuya ni siquiera es mejor que la mía. Hasta te pones a comparar, estos dos solo tienen perspectivas narrativas diferentes. ¿Qué diferencia hay? Pero nuestra pareja sí que sintió que algo no cuadraba. ¿Cómo puede ser tan coincidencia? Vacilé un momento antes de decir: quizás las verdades de ambos mundos son falsas. Te dije que dentro de mi hermana vive un monstruo, parece tener la habilidad de hechizar a la gente. Cada vez que me abraza no tengo fuerza para resistirme. Le conté detalladamente las anomalías de Yasmín. Si es posible, me incliné solemnemente hacia él. Por favor, salva a mi hermana. As escuchó con atención y justo en ese momento esquivó mi reverencia diciéndome seriamente: ¿has pensado que quizás solo tiene un trastorno de personalidad múltiple? Esa personalidad llena de maldad tal vez sea la principal. Y tú simplemente no puedes resistirte por el miedo. Me miró fijamente. Aquel que siempre había sido frívolo habló por primera vez con total seriedad, como predicando: Lily Chen, puedes amar a alguien pero no siempre pienses en salvarla. En este mundo solo aquellos dispuestos a salvarse a sí mismos pueden agarrar el hilo de seda del cielo y alcanzar la redención. De lo contrario, ella solo arrastrará al Salvador hacia abajo como un espíritu acuático. Me quedé paralizada por un momento. Primero le sonreí agradecida, así luego afirmé con certeza: Yasmín no tiene trastorno de personalidad múltiple. Hemos ido a muchos hospitales. Ella es completamente normal, no muestra signos de delirios ni de personalidad dividida. Además, yo misma he visto a ese monstruo devorar personas. En una sofocante tarde de verano el monstruo se agazapó sobre mi padre y bocado a bocado lo devoró. Cuando llegué ella estaba comiendo el último dedo, frunciendo el ceño con desdén como si estuviera muy insatisfecha con la textura de la carne humana. Pude ver claramente la sangre en sus colmillos y la cola que se extendía detrás de ella moviéndose alegremente mientras comía. Al verme la cola se enroscó alrededor de mi cintura para medirla. La monstruo se limpió la boca y dijo con pesar: hermana, estás muy delgada. Grité histéricamente pidiendo ayuda a gritos y llamando a la policía. El monstruo me miraba sonriendo mientras me debatía. Ella sabía que nadie me creería. Todos decían que estaba demasiado afligida por la desaparición de mi padre. En la última discusión Jack apartó mi mano y me arrojó al suelo con una mirada cansada y llena de desprecio. Él dijo: Lily Chen, puedes dejar de actuar como una loca. Ahora una vez más hablo de este pasado en el que nadie cree. As dijo: ya veo, enviaré a alguien a echar un vistazo, no te preocupes. Su expresión era seria, parecía creerlo por completo. Extrañamente sentí una sensación de seguridad y confianza que hacía tiempo no experimentaba. Dije: quizás Yasmín misma sabe algo, pero Yasmín siempre evitaba mis preguntas. As me acarició la cabeza y dijo con tono tranquilizador: concéntrate en tu examen, en esta vida aún no ha pasado nada, todavía hay tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que sin darme cuenta tenía el rostro bañado en lágrimas. Me sequé las lágrimas, asentí y esbocé una sonrisa. Lo sé, me esforzaré. 18. Llegué al final del año entre los 10 primeros de la clase. Asfi estaba aún más contento que yo y en el acto repartió sobres rojos más gruesos que un ladrillo a los profesores. El día antes de que regresara a Nueva York para las fiestas lo invité a comer hot pot. Era raro que nevara por aquí y los copos menudos se posaban en la punta de su nariz enrojecida por el frío. Me burlé de él por preferir el estilo a la temperatura, vistiendo un abrigo ligero en pleno invierno para parecer genial. Merecía morirse de frío. No sé por qué se enfureció, hizo una pequeña bola de nieve y me la lanzó. Naturalmente le respondí al ataque. Así jugamos como adolescentes de nuestra edad, comportándonos de manera infantil durante todo el camino. Al despedirnos As me dijo: gracias Lily Chen, durante este tiempo he estado muy feliz y relajado. Él agitó la mano con los ojos llenos de sonrisas. Me alegro mucho de haber venido aquí a buscarte. Yo debería agradecerle yo a él por haber venido desde tan lejos para ayudarme con precisión en la pobreza. As no dio explicaciones, se marchó con elegancia dejando solo un gran montón de exámenes. Excepto en Navidad y Año Nuevo, justo un examen por asignatura al día. Yo este año durante las fiestas ni Jack ni Yasmín volvieron a casa. La madre de Jack vino de visita a nuestra casa, dijo que su hijo había contactado a varios amigos de la universidad para emprender un negocio juntos. Le envié un mensaje a Yasmín, no respondió. En cambio As no para de mandarme mensajes todos los días hablando hasta por los codos. Dijo que las galletas de mantequilla de maní que elegí con él estaban deliciosas y que a su mamá le encantaron. Dijo que el pez dorado que criaba su mamá había muerto y que planeaba comprar uno nuevo para reemplazarlo a escondidas. Dijo que su papá era terriblemente tacaño y que este año no le había dado ningún regalo de Navidad. Dijo: Lily Chen, feliz año nuevo, que todo te salga bien en el nuevo año, debes esforzarte más por amarte a ti misma. Miré esta frase una y otra vez. 19. Después de las vacaciones de año nuevo As ya no pasaba mucho tiempo aquí. Estaba muy ocupado, tenía que heredar el negocio familiar, ayudar a Yasmín a encontrar a alguien y mantener su relación con Jack por WhatsApp. As incluso convenció a Jack para que crearan una cuenta secundaria y chatearan allí para no afectar el uso normal de mi cuenta.
hasta que un día su madre descubrió sus conversaciones en línea. La comprensiva señora Fu le preparó un tazón de fideos arcoíris para mostrar su apoyo. Se asustó tanto que subcontrató el trabajo esa misma noche. La persona que encontró era bastante hábil. Jack, completamente ajeno al hecho de que su novia había sido reemplazada silenciosamente una vez más, seguía charlando con ella tan animadamente como siempre. Al leer esos registros de chat no pude evitar encontrar la situación bastante graciosa. Hace ya mucho que no pienso en él desde mi vida pasada, en aquellas noches en vela, en aquellas discusiones sin solución tras intentos fallidos de comunicación. El cariño juvenil se había agotado por completo. Volqué toda mi energía en los estudios, no solo me esforzaba, podía llegar a desvivirme. Para el tercer examen simulado mis notas se mantenían estables entre los 3 primeros del curso. Asia no me insistía en que estudiara más, al contrario me aconsejaba que aprendiera a relajarme. Le respondí con palabras evasivas, pero en secreto seguía estudiando como una loca. Honestamente me enamoré de la sensación de dominar los puntos clave del conocimiento. Resulta que cuando faltaban solo 5 días para los exámenes finales, un grupo de personas irrumpió en nuestro pequeño edificio y se llevaron al profesor, que estaba ayudándome a estudiar hasta altas horas de la noche. Fue As quien los despidió. Miré hacia la puerta. El instigador estaba recostado junto a su motocicleta Harley con un caramelo en la boca, sonriéndome con una mueca burlona. ¿Estás loco? Corrí hacia él para regañarle. Me colocó el casco en la cabeza y me indicó que subiera a la moto. Los profesores necesitan descansar y tú también, son solo unos días, relájate un poco, no te estreses tanto, vamos, te llevo a dar una vuelta. El viento del verano pasaba rápidamente por mis oídos, las luces de la calle formaban una línea intermitente apoyada en su espalda. Le pregunté sin pensar: ¿y si no apruebo? Sabía que no todos los esfuerzos en este mundo obtienen recompensa, pero de verdad realmente espero que esta vez pueda ser así. Mi voz era muy suave, pero él la escuchó. Gritó con indiferencia desde el fondo de su garganta: pues ve a la universidad donde quedes admitida. Le pellizqué la cintura: deberías decir que no voy a suspender el examen. Pero no pude evitar reír, mi corazón también se sintió más ligero en el viento nocturno. Los bolígrafos gastados en el cajón, los montones de exámenes más altos que una persona, los gruesos cuadernos de errores. Ellos son la respuesta en la batalla final. Con aspiraciones elevadas navegaré contra viento y marea hasta alcanzar las alturas. 20. Los 2 días de los exámenes finales pasaron rápidamente. Al salir del aula después del último examen de inglés, aún no sabía si había acertado al cambiar esas preguntas de opción múltiple de A a B y luego de vuelta a A. Pero sabía que había dado lo mejor de mí y eso no dejaba espacio para arrepentimientos. Fuera del examen había padres expectantes. Al primer vistazo reconocí a mi madre con su camiseta del escudo de Columbia y a mi padre cuya barriga de cerveza dejaba entrever el borde de sus calzoncillos de color de la suerte. Según dicen, esto trae buena fortuna y es uno de los atuendos más populares entre los padres durante los exámenes. Cuando Jasmine hizo el examen, ellos también vistieron así. Me dirigí hacia mis padres cuando de pronto un chico con gorra de béisbol me dio un empujón. Una botella de agua que aún desprendía frío fue colocada en mi palma. Giré la cabeza. Me guiñó un ojo con una sonrisa: felicitaciones por tu liberación. Señaló con el dedo. Yasmine estaba parada a cierta distancia y me dijo con los labios: genial, Lils. No se acercó y después de decirlo se alejó sin mirar atrás, contracorriente de la multitud. Soltó una y tras murmurar apresuradamente: hoy la llevaré a conocer a un gran maestro, se escabulló tras ella. No fue hasta muy tarde ese día cuando finalmente recibí un mensaje de As. ¿Podría ser un zorro demonio? Le pregunté. ¿Hay alguna solución? Esta vez el indicador escribiendo parpadeó durante un buen rato al otro lado antes de que llegara la respuesta. Todavía no, dijo el zorro demonio. Saboreé esas 2 palabras una y otra vez mientras una inquietud etérea como flores reflejadas en un espejo o la luna en el agua surgía en mi corazón. De repente sentí el impulso de preguntarle: ¿As realmente mató al monstruo con ese disparo certero al corazón? 21. A finales de junio salieron los resultados como había estimado. Justo alcancé el puntaje necesario para ingresar a la Universidad de Columbia. Iría a ser la compañera menor de Yasmine, la condiscípula de As. Si As también es de la Universidad de Columbia, solo que el año pasado se tomó un año sabático. As me preguntó cómo se sentía haber aprobado el examen. Le dije que era como lanzar una moneda con un 50% de probabilidades para cada lado y que ahora simplemente el lado positivo había caído en mi palma. As dijo con sinceridad: solo alguien que ya ha logrado su objetivo diría algo tan presumido. Me reí a carcajadas como si fuera sin querer. As preguntó de pasada si ahora volviéramos a nuestra vida pasada. No escuché bien y le pregunté qué había dicho, pero As no volvió a repetirlo. Al atardecer nos dirigíamos a mi casa cuando inesperadamente nos encontramos en la entrada con Yasmine y Jack, que habían vuelto de vacaciones. Estaban entrelazados como 2 enredaderas. Jack fue el primero en verme. Apartó a Yasmine con nerviosismo, más bien a la zorra que poseía su cuerpo, y se quedó mudo sin atreverse a hablar. Me limité a decir con indiferencia: permiso. En mi vida anterior había preguntado muchas veces el por qué y había recibido muchas respuestas. Esta vez no me sorprende que haya tomado la misma decisión. 22. Poco después Jack vino a verme una vez. Dijo que había sido embrujado por Yasmine. Sabes que ella es muy extraña, suplicó. Cuando la veo es como si estuviera hechizado, pero Lily, la persona que realmente amo siempre has sido tú. Su voz era baja: solo cometí un pequeño error después de tantos años de relación. Lo miré y sonreí. Jack, más tarde cuando te acostaste con ella también te disculpaste así conmigo. Incluso me dijiste que tenías miedo de ese monstruo. Así que tontamente creí que eras la víctima. Jack siempre supo que Yasmine era extraña, pero ella le ayudó a obtener muchos secretos comerciales y se mostró sumisa con él, así que gradualmente llegó a creer que ella realmente lo amaba profundamente e incluso estaba dispuesta a ser la otra mujer por amor. Él comenzó a compadecerla, incluso a amarla, pero yo sabía que ella solo lo estaba criando. La inmoralidad de criarlo, alimentando su deseo y su lucha interior. El día en que se convirtiera completamente en su prisionero, la presa aburrida sería simplemente devorada como alimento. Jack evitó confundido mi mirada, mordiéndose el labio. Lily, ¿de qué estás hablando?
Le interrumpí con impaciencia. Deja de fingir, ¿de verdad te crees que eres Jack de 19 años? 23. Al primer vistazo supe que era el Jack de 29 años que me había defraudado. El Jack de 19 años realmente me amaba con un ardor genuino. Si hubiera sido él a los 19 aquella tarde en que me negué a despedirlo, no se habría marchado enfadado llevándose sus cosas. La maleta pequeña que tenía a su lado en realidad estaba llena de bocadillos para mí. Contenía decenas de cosas como gaseosa de limón, tartaletas de fresa, papas sabor tomate y más. No eran artículos caros, pero en nuestro pequeño pueblo no era fácil conseguirlos todos. Aquel año antes de irse había recorrido varios lugares a escondidas para reunirlos todos. Me los regaló y me dijo que cuando volviera de las vacaciones de invierno me llevaría a comer otras cosas ricas. El joven de facciones claras y elegantes confesó por primera vez sus sentimientos con franqueza. Lily, tienes que acordarte de mí. Pero el Jack que ha renacido ya lo ha olvidado. Olvidó que eran mis snacks favoritos y también olvidó ese corazón sincero que el joven quería regalar a la chica. Ese corazón sincero que una vez acepté, atesoré y luego contemplé impotente cómo se pudría poco a poco. Yo fui testigo de cómo mi joven se transformaba poco a poco hasta volverse irreconocible, hasta morir en el tiempo, hasta que ni él mismo podía recordar quién era. Le dije a Jack así que al volver a los 19 años tú también quisiste continuar nuestra relación, quisiste recuperarme. Jack se conmovió. No soy un ser despiadado, al dejarte también sentí pesar en mi corazón. Solté una risa fría. Pero sabes que este año quien ha estado hablando contigo no era yo sino. Me quedé atascado por un momento. A subcontrató este trabajo y ahora ni siquiera sé quién es la novia de WhatsApp de Jack. Bueno, que seas entonces esas. La expresión de Jack se desmoronó. Mira, ni siquiera recuerdas cómo era yo a los 19 cuando me amabas. No me des asco, vete. Me fui sin mirar atrás. No le dije que estaba a punto de morir. Aquel día, en el instante en que nos cruzamos, vi al zorro demonio mirar con avidez su cuello tragando saliva. 24. Efectivamente esta fue la última vez que vi a Jack. No mucho después un vídeo llegó a los teléfonos de Asia al mío. En las imágenes un par de manos elegantes desmembraron a Jack y luego lo devoraron trozo a trozo. Por más que llorara y maldijera, esas manos no se detuvieron. Negociar con el tigre por su piel se lo merecía. No sentía lástima por él, solo una tristeza melancólica como la del zorro que llora la muerte de la liebre. Además noté que el fondo del vídeo era el edificio abandonado donde Yasmín y yo fuimos secuestradas en nuestra vida pasada. Le pregunté en voz baja, como si temiera perturbar un sueño. ¿De verdad hemos renacido? ¿Realmente tiene este zorro demonio el poder de invertir el cielo y la tierra, de hacernos retroceder hasta antes de que la historia ocurriera, permitiéndonos cambiar el rumbo contra viento y marea? As apartó la mirada sin responder. En su lugar me devolvió la pregunta. Lily Chen, ¿quién es más feliz, el que sueña que es una mariposa y vuela libre o el que está despierto? 25. Reflexioné largo rato. Pensé en este año lleno de esperanzas y sudor, en mi padre que aún vivía en As, diciéndome que debía ser una persona decente porque aún quedaban seres a quienes proteger. Al final le dije a As, vayamos a despedirnos de mamá y papá. El que se convierte en mariposa es más feliz, pero él no es una mariposa y yo no soy Zuanzi. Debo enfrentar mi vida real. El maldito monstruo aún no ha muerto, no puedo darle lo que quiere. Volví a casa. Mis padres todavía están felices porque ingresé a una universidad tan buena. Papá está en la cocina preparando comida, asando las costillas que tanto me gustan. La cocina estaba muy caliente, con él sudando a mares y sin camisa. Al escucharme entrar agitó la espátula con impaciencia. Vete, vete, sal y espera afuera. Me apoyé en el marco de la puerta mirándolo. Quería decirle, papá, en realidad no cumplí con tus expectativas, no entré a una buena universidad como esperabas. Tampoco logré hacer una gran carrera, me casé apenas me gradué. No supe proteger mi matrimonio ni a las personas que amaba como mi hermana, como tú. Al final no me quedaba nada, pero no dije ni una palabra. Comí tranquilamente con ellos la última comida y me despedí. Le dije a mi padre, papá, hay algo que dijiste hace años y que era muy cierto. Si lo deseo, si estoy dispuesta a esforzarme, puedo lograr muchas cosas. Lo mismo ocurre con el examen de ingreso a la universidad y con todo lo demás. Papá levantó la cabeza, su rostro regordete se arrugó al sonreír. Dijo, así es lo que dice papá, no puede estar mal. Mi hija puede lograr cualquier cosa, ten confianza. Dobló el brazo para mostrarme con orgullo su bíceps. Lo miré fijamente con lágrimas que nublaban mi vista, pero me resistí a parpadear para no perderlo de vista. Dije con ligereza, lo sé, papá. 26. Apenas terminé de hablar, la escena se desmoronó por completo. Al abrir los ojos de nuevo seguía en ese edificio abandonado, sangre por todas partes y entre los restos apenas se distinguían jirones de la ropa de Jack. La zorra demonio se apoyó en el suelo jadeando. El disparo de Asna le había causado un gran daño, incluso después de devorar a Jack no logró recuperarse mucho. La zorra demonio ya estaba completamente deshumanizada, con la mitad de su rostro convertido en huesos blanquecinos. Al verme despertar escupió un chorro de sangre, me interrogó con furia, te tejí un hermoso sueño, ¿por qué despertaste? ¿Acaso no era bueno? Tenías padres que te amaban, una buena universidad y un futuro prometedor. Le respondí, mentiras, mis calificaciones las obtuve con mi propio esfuerzo, no te atribuyas méritos que no te corresponden. Me abalancé ferozmente sobre ella, agarré los huesos blancos de su rostro y tiré con fuerza. ¿Cómo te atreves a mencionar a mi padre? Por él debo salir a vengarme, no volveré a limitarme a sufrir y evadir ni a jugar tus insignificantes juegos de amor. Le arranqué varios de sus huesos blancos mientras la golpeaba, me burlé de sus métodos bajos, ridiculizando que incluso me hubiera metido en la cabeza un guión pretendiendo ser la protagonista. ¡Qué estupidez! La zorra demoníaca se enfureció, ella también estaba débil, pero se revolvió y comenzamos a forcejear. En medio del forcejeo se escuchó un disparo, Asvaya otra vez justo en el blanco. Él rompió las costillas del zorro demonio. Yo también estoy despierto, dijo mientras levantaba el arma, se acercaba a mí y me levantaba a la fuerza. Mirando al zorro demonio incapacitado en el suelo, me colocó el arma en la mano y envolvió su mano alrededor de la mía. Tú eliges hacia dónde disparar. Con una sonrisa dijo, probemos la liberación física. Él conocía mi resentimiento, mi odio. Apunté el cañón hacia el zorro demonio.
Eres muy buena manipulando a la gente, el pecho te gusta mucho devorar personas. La boca también, las manos, disparo tras disparo. Los alaridos del zorro demonio resonaron por todo el edificio abandonado. Ella tembló con voz quebrada: no sirve de nada, aunque me tortures puedo seguir viviendo cambiando de cuerpo, jajaja. Una voz le respondió: así después de habitar mi cuerpo tantos años no te has enredado conmigo. Miré con asombro y duda mientras la zorra demoníaca se debatía con el rostro desfigurado por la furia, arrastrándose sin control hacia afuera mientras gritaba desesperada que no. En poco tiempo llegó al borde del edificio. En un instante tuve una revelación. Hermana, grité. Ella se detuvo brevemente pero no se dio la vuelta. Dijo Liz: lo siento, ya nadie vendrá a lastimarte. Lo siento. Con fuerza en sus brazos dio una voltereta y se dejó caer. Instintivamente quise seguirla pero me abrazó con fuerza. Dijo Lilichen: ¿recuerdas cuando llevé a Yasmín a ver a una medium? La medium dijo que Yasmín solo encontraría la verdadera liberación si mataba a ella misma al zorro demonio. En la próxima vida nacerá en una muy buena familia. No podía dejar de llorar. 27. El zorro demonio solo hizo una cosa buena: matar a Jack. Sigo siendo su cónyuge legal y puedo heredar todas sus propiedades. Era una gran suma de dinero, suficiente para malgastar durante varias vidas. Llevé a mi madre a vivir conmigo y contraté a un terapeuta para ayudarla a recuperar su salud. Ella nunca más preguntó por su hija mayor ni por su yerno, solo me abrazó con fuerza. En cierta primavera establecí una fundación benéfica bajo el nombre de Yasmín para ayudar a aquellas niñas que como nosotras en el pasado provenían de familias monoparentales o con dificultades económicas. No solo para acumular méritos en su nombre sino también para dejar más huellas suyas en este mundo. Un hombre muere de verdad cuando es olvidado. Espero que siempre haya alguien que la recuerde. Has hecho un buen trabajo revitalizando el negocio familiar estos años, ayudándome con muchos asuntos. Con su ayuda comencé a aprender a administrar los negocios que Jack dejó atrás y que por derecho me correspondían a la mitad. Me dijo: no importa en qué momento, esfuérzate por vivir primero, Lilichen, esa es la lección que tú me enseñaste. No imaginó que yo pudiera aceptar tan rápido el renacer y esforzarme, ni que luego pudiera asimilar con igual rapidez que todo volviera a cero y regresara a la realidad. Digo que aquel espejismo en efecto propició nuestro renacimiento. Aunque lamento no haber logrado cambiar mi vida en aquel entonces, el significado que aquella victoria tuvo para mí fue extraordinario. Esto trasciende con creces el valor de un simple examen. Incluso en este mundo fracturado e inalterado tengo el coraje de hacer florecer nuevas esperanzas. Sonrió: muy bien, entonces sigamos trabajando juntos de la mano, ánimo. En su muñeca el brazalete de perlas emitía una luz suave apoyándolo en silencio. ¿Cómo es que este tipo mantiene una mentalidad tan juvenil? En fin, el señor villano y la señorita antagonista están convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de sus propias vidas. Tras muchas tormentas y vicisitudes extra uno, la persona que más ama a Yasmín es su hermana menor. Pero ocasionalmente también siente celos de ella, celos porque es más bonita que ella y celos porque recibe más cariño de sus padres. Ella sabe que cada vez que su padre regresa de un viaje de negocios siempre le da un puñado más de dulces a su hermana en secreto, escondiéndolos en su bolsillo. La mirada de su padre hacia su hermana es diferente a la que dirige hacia ella. 2. En el segundo año de secundaria esta envidia alcanzó su punto máximo. Mis padres lograron establecerse con dificultad en Filadelfia, pero su situación económica solo les permitía llevar a un hijo a estudiar allí. Yasmín vio como mamá lanzó una mirada rápida a papá y dijo sin dudar: naturalmente será Liz quien venga primero con nosotros. Papá fumaba en silencio, no dijo nada. Yasmín sintió que su corazón caía en un pozo de hielo. Ella corrió llorando hacia las montañas. Pensó para sí misma: ¿por qué no puedo ser la elegida? Si me hubieran elegido a mí también se lo habría cedido a mi hermana menor. Mis calificaciones son mejores, incluso estudiando en el campo podría ingresar a una buena preparatoria. Soy mayor, puedo cuidar de mí misma sola. Pero yo también quiero ser elegida aunque sea una vez. Pensando y pensando, un pensamiento terrible surgió en su mente. Si no existiera mi hermana menor, este pensamiento obsesivo no cesaba hasta que escuchó a lo lejos la voz de su hermana llamándola. Yasmín de repente despertó de su ensueño, se encontró de pie frente a un estanque junto al cual yacía el extraño esqueleto de una bestia. Los huecos oculares del esqueleto la miraban fijamente sonriéndole. Pero cuando se frotó los ojos y volvió a mirar, ante ella solo estaba el familiar bosque montañoso. No había ningún esqueleto ni estanque. Yasmín estremeció. Esa noche fue su hermana quien encontró a Yasmín abrazándola mientras lloraba sin parar. Mi hermana dijo que no se iba, que si nos íbamos sería juntas. Mi hermana dijo: hermana, no estés triste, siempre estaremos juntas. 3 más tarde mi hermana terminó yéndose primero a estudiar a Filadelfia. Fue Yasmín quien lo pidió. Esa noche Yasmín supo la verdad sobre sus orígenes de boca de su madre. No era la hija biológica de su padre, la había acogido a su madre cuando estaba embarazada y abandonada, luego se casó con ella y tuvieron a su hermana menor. Mi hermana nunca se llamó Laíes y no tiene ninguna relación con el nombre de Yasmín. Se llama Lily y nació cuando las peras estaban redonditas y recién maduras. Era tan adorable como su nombre. El día que mi hermana se fue, papá le dijo a Yasmín: te he inscrito en un internado, dame un año más, trabajaré duro para ganar dinero y luego te llevaré conmigo. El hombre de piel morena se frotaba las manos con nerviosismo, sus ojos llenos de remordimiento. Las lágrimas en los ojos de Yasmín finalmente cayeron. Dijo: no pasa nada, papá. Cuando regresó de las vacaciones de verano, su hermana menor abrazaba con fuerza una caja de chocolates. Se la entregó nerviosa a Yasmín: hermana, cómetelos. Después del largo viaje los chocolates ya se habían derretido. Yasmín sabía que su hermana siempre había sido golosa, pero esta vez durante todo el camino se había resistido y no se había comido ni uno solo. Yasmín volvió a compartir la mitad del chocolate con su hermana. Pensó: en esta vida nunca competiré con mi hermana, la amaré y protegeré para siempre. Pero Yasmín no sabía que aquella noche, mucho tiempo atrás, sus celos habían atraído a un demonio.
El destino de todos se encontraba entonces al borde del precipicio. 5. El monstruo dejó que Yasmín la descubriera a propósito mientras desgarraba a Lily. Hizo mucho ruido. Cuando Yasmín despertó, el cuello de su hermana ya estaba cubierto de sangre y sus padres golpeaban ansiosamente la puerta. La peor situación posible. A Yasmín se le heló la sangre en un instante. Su hermana fue la primera en reaccionar. Tapó la boca de Yasmín y gritó hacia la puerta: mamá, papá, no pasa nada, solo estábamos jugando mi hermana y yo. Ella dijo: hermana, no tengas miedo. Dijo que ahorrarían dinero juntas para ir al hospital. Ella dijo: hermana, te vas a recuperar, cuando en realidad ella era la verdadera víctima. Yasmín se echó en los brazos de su hermana menor y rompió a llorar. 6. Yasmín puso como excusa que ya estaba acostumbrada a estudiar allí y rechazó la petición de su padre de llevarla con él a Filadelfia. No quería lastimar a su hermana de nuevo, pero el monstruo no la dejaba ir y siguió manipulando a sus padres hasta que notaron su comportamiento extraño. Efectivamente se asustaron muchísimo. Yasmín no culpaba a sus padres, cualquiera se habría asustado. Además, por las súplicas de Lily ya habían gastado mucho dinero en ella y la habían llevado al hospital muchas veces. Yasmín pensó que todo era culpa suya. 7. A medida que pasaban los años, Yasmín iba perdiendo terreno en su guerra contra el monstruo. No era tan cruel como ella ni tan astuta, solo era una chica común y corriente marcada por la mala suerte. Lo único que podía hacer era alejarse de su hermana y cortar todo contacto con ella. Y aún así terminó arruinando la vida de su hermana. La criatura que había ocupado su cuerpo sedujo al amante de su hermana y crió un nuevo alimento. La criatura había dicho que la comida con emociones intensas era la más deliciosa. Ella amaba la buena comida, pero amaba aún más el proceso de cocinarla. Así que paso a paso usó a Jack para torturar a su hermana, transformando a la encantadora jovencita en una figura pálida y agotada, haciéndola sufrir, llorar y desear la muerte. El monstruo estaba extasiado de felicidad, incluso había matado a su propio padre por su hermana. En realidad no le gustaba comer hombres maduros y grasientos, solo quería ver cómo ese alimento que había criado durante tantos años, tan tenaz e indomable en su lucha contra ella, finalmente se derrumbaba. Lily efectivamente se derrumbó, el corazón de Yasmín sangraba. 8. El disparo de As dejó gravemente herido al monstruo. No tuvo más remedio que emplear toda su habilidad para tejer una ilusión. Jackass, la hermana menor e incluso ella, todos fueron engañados dentro. Los depredadores de la realidad, mientras se recuperaban de sus heridas, les mostraron sus colmillos. Ella esperaba que murieran en el colapso del sueño roto. 9. Yasmín había visto a As dentro del cuerpo del monstruo, un joven maestro superficial e ingenuo. El monstruo quería probar carne de alta calidad, así que ideó un plan para matar a sus padres y luego apareció falsamente junto al joven señor que acababa de sufrir una gran tragedia, intentando capturarlo. Para su sorpresa, el joven señor era bastante inteligente, no solo resistió las tentaciones del monstruo, sino que años después descubrió las rarezas de Yasmín y Jack. Casi logra matar al monstruo, pero por desgracia le faltó solo un paso. Yasmín pensó que debería haber rematado al monstruo de inmediato en lugar de quedarse ahí parado como un idiota soltando un discurso de villano inútil. ¡Qué estúpido! 10. En el mundo ilusorio, el joven señorito estúpido llevó a Yasmín a ver a muchos médiums espirituales. Yasmín sabía que había crecido junto al monstruo durante demasiado tiempo. Si eliminaba por completo al monstruo, ella tampoco sobreviviría. Su alma se dispersaría por completo, ni siquiera habría una reencarnación. El joven señorito suspiró, no se lo dijo a Lily ni obligó a Yasmín a tomar una decisión. Yasmín pensó que aunque el joven maestro era un poco tonto, en el fondo era buena persona. Le dijo al joven maestro: dile a tu hermana que el medium dijo que si logro eliminar al monstruo será un gran mérito y podré reencarnar como una señorita, por favor dile que no se entristezca. El joven maestro asintió. 11. Yasmín fue la última en escapar del mundo ilusorio. Su alma era demasiado débil. Yasmín observó con alegría cómo su hermana desaparecía del mundo ilusorio. Ella sabía que había ido al mundo real como una guerrera. Volvió a ser valiente y radiante como muchos años atrás, dispuesta a luchar contra cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Yasmín tomó su teléfono después de tantos años por temor a que su hermana se encariñara demasiado con ella. Nunca había respondido sus mensajes. Su hermana le había enviado muchos: hermana, el festival de medio otoño está cerca, ven a celebrar conmigo, compré el pastel de helado que tanto te gusta. Hermana, escuché a papá y mamá decir que te fue muy bien en los exámenes finales, eres increíble, estoy orgulloso de ti. Hermana, no te pongas nerviosa con los exámenes finales, yo creo en ti. Hermana, es año nuevo, feliz año nuevo. Hermana, me volveré más valiente, ¿crees en mí? Yasmín los leía uno por uno y respondía citando cada mensaje. Finalmente pudo responder: hermana, gracias por el pastel de helado, me encantó. Hermana, siempre estaré orgullosa de ti. Hermana, yo no estoy nerviosa, más bien tú debes esforzarte mucho. Hermana, feliz año nuevo, que tengas paz y prosperidad. Hermana, siempre he creído en ti, eres la chica más valiente que he conocido. Guardó su teléfono, regresó a la realidad y luchó codo a codo con su hermana. Un brote de sangre floreció en el vestido blanco de Yasmín. Yasmín desgarró por completo el alma del monstruo. Resultó que solo era un fragmento de alma, tan pequeño ese pedacito. Si hubiera sido más valiente y me hubiera enfrentado a ello antes, así mi hermana no habría resultado herida en el momento de desaparecer. Yasmín recordó un pequeño suceso de hace mucho tiempo. En aquel entonces su hermana aún era pequeña y Yasmín la llevaba de la mano camino a casa después de la escuela. A un lado del camino habían brotado sin que nadie se diera cuenta numerosos ramilletes de florecillas blancas. Le arrancó un puñado y se lo dio a su hermana pequeña para que también pudiera estar perfumada de pies a cabeza. La hermana pequeña, riendo, le prendió una flor en la solapa a su vez. Dijo que su maestra le había contado que esas eran las flores de jazmín y comenzó a cantar aquella canción popular que todos conocen. Fragantes y hermosas llenan las ramas blancas y aromáticas, todos las alaban. La voz infantil era clara y cristalina, llevándola paso a paso por el camino de regreso a casa. Yasmín pensó que al menos al final había logrado levantarse para proteger a su hermana. ¡Qué maravilloso fin!